pagan para alabar a Dios? A nadie. Damos alabanza porque hay gozo en nuestro corazón. Cuando no hay gozo, no alabamos. Amén. Pero cuando hay gozo, queremos alabarle a Él. Queremos darle la gloria a Él. Queremos exaltarlo a Él. Porque Él lo merece. Porque Él es grande. Porque Él es poderoso. Porque no hay nadie como nuestro Dios. El mundo le da alabanza, hermano, a los ídolos. El mundo le da alabanza a los ídolos. Pero ¿sabe qué? Los ídolos están muertos. Ellos no pueden alabar a Dios. Ellos no pueden abrir sus manos. Ellos no pueden abrir su boca. Ellos no pueden danzar. Ellos no pueden brincar. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo le tengo una noticia, a lo mejor usted no ha entendido eso. Pero nosotros alabamos a un Dios vivo. Nosotros exaltamos a un Dios vivo. Nosotros podemos alabarle. Nosotros podemos glorificarle. Nosotros podemos darle la gloria que vive de Dios para siempre. ¿Sabe por qué? Porque Él no está muerto. Nosotros estamos vivos porque Él vive, dice tu palabra. Hermano, los muertos no alaban a Dios. ¿Cuántos están vivos en esta tarde? ¿Cuántos están vivos en esta tarde? Dice todo lo que respire, alabe tu nombre. Alguien que está respirando en esta tarde. Si usted está respirando, pues alabe tu nombre, exalte tu nombre, glorifique tu nombre. ¿Cuántos saben que hay poder en Jesús? Usted puede tener problemas, usted puede tener adversidades, usted puede tener situaciones en su vida, pero nunca permita que un problema le robe el privilegio que usted tiene de poder abrir sus labios para decirle a Él: santo, digno, exaltado sea tu nombre, poderoso es tu nombre. A ti te alabamos, a ti te glorificamos. Recibe la gloria. Es un privilegio que tienes de alabar al Señor. Es un privilegio que tienes para alabarle. El rey no está muerto, el rey está vivo. Él está vivo. Él quiere apagar el fuego de la iglesia. Pero si tú eres la iglesia, si tú eres el pueblo de Dios, tú vas a alabar al Señor. Y no te vas a ir igual, no vas a entrarte por la puerta, a lo mejor con un problema, alguna situación, no. Vas a salir lleno del Espíritu Santo. Vas a salir lleno del poder de Dios. Vas a decir el problema, tú no me vas a detener mi alabanza. Tú no vas a detener porque yo vine a alabar al Señor. El diablo sabe cómo atar a la persona. El diablo sabe cómo darle al cristiano. El diablo sabe cómo atar al cristiano. Pero el diablo solo puede atar a aquel que anda descuidado. Pero cuando tú te llenas del poder de Dios, hermano, las cadenas son rotas. Las ataduras son rotas. Los cerrojos son abiertos. La boca es abierta. A ver, un cristiano que es libre no puede estar con su boca cerrada. No puede estar con sus manos así. No puede estar con sus manos parados. Él puede alabarle porque hay libertad en la casa del Señor. Hay libertad en el
Lucas capítulo 6, versículo 42. Cuando lo tenga puede decir amén. Dice, ¿cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja echarte fuera la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en tu ojo? Hipócrita, echa fuera primero de tu ojo la viga, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Ya se acabó el gozo. Ya se acabó el gozo. Hay gozo en la casa del Señor Jesús. Hay gozo en su casa, porque Él está aquí. Hermano, tome sus asientos glorificando al Señor. Hace un tiempo meditaba esta palabra que vamos a predicar hoy. Y ciertamente, hermanos, muchas veces como pastores tenemos miedo a predicar algo que sea la palabra del Señor por miedo a que alguien se ofenda. Pero tiene que llegar el tiempo en que la iglesia tiene que crecer. Y no crecer en persona, no, crecer espiritualmente. Usted tiene que llegar el momento en que usted tiene que madurar en el Señor, donde nada le puede afectar porque usted está en la roca. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Hoy en día, hermanos, podemos ver que hay muchos cristianos amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Dale un aplauso al Señor. Alabe su nombre. Hoy en día hay muchos cristianos que dicen: no juzgues. Hermano, no me juzgues. Usted no tiene el derecho de juzgarme porque usted no es Dios. Pero en la iglesia del Señor, si usted sabe que es la iglesia del Señor, usted tiene que aprender a madurar. Me dice una persona: tienes que tener cuidado con lo que predicas porque hay gente nueva. La gente nueva tiene que aprender a madurar. La gente nueva tiene que aprender que este camino es un camino difícil, pero solamente es para valientes. Gente que se pare en la brecha, no mirando a la izquierda, no mirando a la derecha, sino mirando al flanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Yo no voy a mirar a la derecha y a la izquierda, yo voy a mirar al frente, porque mi misión está llegar al Señor Jesús. Pero qué tan importante, hermano, es que como cristianos tomamos las cosas incorrectas y nos afecta tanto que nos juzguen, pero no pensamos, hermano, en el Señor, que es importante detectar el pecado dentro de nuestra vida. Es tan importante detectar el pecado dentro de la iglesia, porque a lo mejor pueden decir: no digas nada, no espera. Dice su palabra que el que esté firme, mire que no caiga. Dice el Señor en su palabra que el que es de Dios permanecerá en el Señor, no importando la circunstancia, el problema. Si tú eres de Dios, debes permanecer en el Señor. Usted tiene que mirar al maestro. El maestro, hermanos, él fue golpeado, él fue vituperado,
Él fue golpeado, pero él nunca perdió la visión. Él siguió firme, porque su mirada estaba en el cielo. En la humanidad él clamaba: Padre, ¿por qué me has desamparado? Tu carne va a clamar: Padre, pero ¿por qué? No, el Señor no te ha dejado. El que lo ha dejado es usted. Porque el Señor dice que Él nunca abandona a ninguno de sus hijos, ni a ninguno de sus pequeñitos. Cuando usted siente que el Señor se ha apartado, es porque tu fe está menguando, es porque algo está afectando tu fe. Usted tiene que tomar la fe en el Señor y, como decíamos el jueves, poner el escudo de la fe enfrente y no permitir que nada ni nadie lo detenga, hermano. Tenemos que demostrar, hermano, que nuestra fe está puesta en el Señor. Hoy en día para muchos cristianos es incorrecto delatar el pecado dentro de la iglesia, señalarlo y sacarlo de la iglesia. Para otros es algo escandaloso, y para quienes lo señalan resultan ser, hermanos hipócritas, falsos y fariseos y religiosos. Lo cierto es, hermano, que la palabra de Dios nos enseña que exactamente no juzgues para que no seas juzgado. De acuerdo a Mateo capítulo 7 versículo 11, lo dice. Pero ¿qué pasaría, hermano, si nosotros nos adentramos dentro, no tan solo del texto, sino del contexto de la palabra del Señor? Y uno de los versículos, hermano, malamente malinterpretados es Mateo capítulo 7 versículo 11. ¿Cuántos alaban a Cristo? Porque buscamos las mejores excusas. Y es exactamente Mateo 7:11 que dice eso. Cada versículo de la Biblia, hermano, debe de ser leído con su contexto, si vamos a entender propiamente su significado. Es evidente, hermano, que en este versículo se refiere al juicio hipócrita, al juicio de aquel que anda en pecado, que anda en mucho, hermano, de la carne y quiere juzgar a alguien más. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hablando del hermano que tiene una viga en su propio ojo y que quiere juzgar la acción de otro, viendo que la paja está en su ojo. Amén. Pero la enseñanza es clara, hermano, al emitir el juicio hacia los demás. Usted no puede juzgar a otros en su pecado si usted es culpable del mismo pecado. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hoy muchos cristianos que se aferran a decir: no juzgues para que no seas juzgado, al condenar a quienes delatan el pecado. Pero su palabra nos dice en Romanos capítulo 2 versículo 1: por tanto no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando tú juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, y a que practicas las mismas cosas. El Señor no dijo: no juzgues. El Señor dijo: hey, ten cuidado de juzgar, porque al momento que no juzgues, estará la palabra juzgándote a ti también. Y quizás estés en el mismo pecado. Amén. Pero ¿qué pasaría, hermano, si nos adentramos al contexto? Podemos ver lo que el Señor Jesús dijo en su palabra. ¿Cuántos estamos entendiendo? Abra su Biblia, hermanos, en Mateo capítulo 7, 14 al 21. No juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados, y con la medida que medís os volverán a medir. Y porque miras la mota que está en el ojo de tu hermano, no echas de ver la viga que está en tu ojo. O como tú dirás a tu hermano: espera, echaré de tu ojo la mota, y aquí la viga de tu ojo. Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo, y entonces mirarás echar la mota que está en tu ojo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los puercos, porque no las huyen en los pies y vuelvan
y hospedase. Ciertamente juzgarás y serás juzgado. Pero en el versículo 14, en donde nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que nos lleva a perdición, y muchos son los que se encuentran en ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino y la lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, mas de dentro son lobos rapaces. Porque sus frutos los conoceréis. Levantan uvas de los espinos, higos de los abrojos. Así todo buen árbol que lleva fruto, mas el maleado lleva malos frutos. No puede un buen árbol llevar malos frutos, y un árbol maleado buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtese y eche en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre, este estará en los cielos. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Ciertamente sabemos que el juzgar nos trae juicio, porque cuando juzgamos a alguien más, la misma palabra nos va a sentir si nosotros estamos bien. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pero ¿cómo le podríamos hacer? Una cosa es juzgar con tu juicio humano, y otra cosa es juzgar con la palabra del Señor. Hermano, no me juzgues. Usted tiene que tener cuidado cuando diga no me juzgues, porque ¿cómo podremos identificar a los falsos profetas si usted no pone la palabra en justicia? Si usted no pone la palabra en justicia, ¿cómo va a adentrarse, hermanos, si alguien es un falso profeta? Hoy en día muchos enseñan cosas que no están en la palabra y quieren cambiar la doctrina que ya se nos fue dada. Pero tenemos que juzgar conforme a la palabra. El juicio no es a la ligera. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero el juicio se hace conforme a la palabra del Señor. Antes de juzgar a otro, usted se va a juzgar a sí mismo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Rey? ¿Cómo podremos identificar a los falsos profetas y a los falsos maestros? A los que nos dan fruto si no juzgamos. El problema es cuando juzgamos bajo la influencia carnal y sentimiento, y no bajo el Espíritu Santo, con palabras de juicio, de justicia y de verdad. ¿Cómo podemos conocer a los falsos profetas si no los juzgamos de acuerdo a la palabra del Señor? Si no conocemos y no nos identificamos, ¿cómo podremos prevenir a las ovejas de los lobos rapaces que aún dentro de la iglesia, hermanos, se levantan? La palabra de nuestro Dios nos enseña que debemos identificarlos y delatarlos. La palabra de Dios dice que debemos de tener cuidado aún de nosotros mismos, de no hacer división entre nosotros mismos, de no hacer contienda entre nosotros mismos, de no hacer, hermano, problemas, circunstancias, adversidades que dividan a la iglesia. Quizá la iglesia no es mía, la iglesia no es suya, la iglesia es del Señor, pero usted tiene que tener cuidado de no dividir la iglesia. La iglesia no se divide, porque usted le delató un pecado y está, hermano, usted está en pecado. Usted tiene que arrepentirse, eso no es división. Amén. Porque estamos acostumbrados a que si señalamos un pecado, hermano, nos ofendemos. No debe de
juzgarme. Usted tiene, hermano, que identificar el pecado. Algo muy importante es que por otros los frutos los conoceréis. ¿Cómo lo van a conocer a usted? Por sus frutos. Entonces yo voy a ir así, a ver, ¿cómo está tu fruto? Alguien tiene un árbol y vas, llegas y lo toca. ¿Cómo sabes si el fruto es bueno? Porque lo está mirando, porque lo está observando, lo está juzgando. Ese fruto es bueno. Amén. Usted como cristiano, usted que está en este lugar, debe de aprender, hermano, que antes de juzgar a otro, usted se juzgue a sí mismo. Yo soy buen fruto. Hermano, yo camino en santidad. Hermana, venga. Es necesario que usted también camine en santidad. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. ¿Y qué es lo primero que hacemos? ¿De qué le sirve la falda? Le sirve de mucho porque no enseña la desnudez, algo que al Señor no le agrada. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor llama en su palabra que debemos de cuidarnos. La justicia debe de ser conforme a la palabra del Señor. La palabra nos hace juicio para ver cómo estamos delante del Señor. O usted, cuando la palabra del Señor viene y está leyendo, le dice: ay, caray, Señor, no me juzgues. Cuando la palabra viene a hacernos un juicio, es porque nos quiere alinear a su palabra. Es porque nos quiere limpiar, porque el Señor quiere usar al pueblo de Dios. El Señor quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. El Señor no puede usar una iglesia maleada, un árbol torcido. El Señor quiere una iglesia, hermano, que puede estar dispuesta en la brecha para ser usada para el Señor. Es lo que el Señor quiere. Es lo que el Señor quiere. Nosotros debemos de cuidarnos al árbol. ¿Y quién es el árbol? ¿Cómo podremos identificar el fruto del árbol? ¿Quién es el árbol? Dice que nosotros somos plantados como árboles, hermano, junto a corrientes de aguas. ¿Qué representa nuestra vida? Un árbol que tiene que dar fruto. Usted no espere que alguien le ponga juicio, hermano. Yo he visto que usted está un poco descuidado de la palabra. Mire, hermano, que la escritura dice: hermano, no me juzgues. No, usted póngase a leerla. Señalar el pecado, hermano, es necesario. Porque cuando el Señor nos señala el pecado en nosotros, si usted era un maldiciente y el Señor le dijo en su palabra que los maldicientes no entrarán en el reino de los cielos, ¿qué va a hacer usted? Pero la palabra es juicio, porque la palabra tuvo que venir a decirle a usted que usted está mal. La palabra viene a traer juicio a nuestro corazón, pero nosotros estamos dispuestos. Señor, yo prefiero que el Señor me juzgue aquí y no me juzgue en aquel día, porque en aquel día ya no va a haber oportunidad, hermano. En aquel día ya no va a haber oportunidad de ser enjuiciado. Ya el juicio va a dar el veredicto del Señor. Y si usted va a entrar en el cielo, que bueno, y si no entró, pues ya ni modo. Usted tiene que aprender a madurar. Cuando alguien viene a decirme: hermano, yo pienso que usted, hermano, necesita dar ejemplo, porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Por esta causa de los falsos maestros que se entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para podernos a servidumbre. Usted tiene que tener mucho cuidado de que al hablar servidumbre significa de la esclavitud. Usted tiene que tener cuidado
que usted no hace caer a su hermana. Hermana, tú no te preocupes, no pasa nada. Hey, ten cuidado porque está yendo a esclavitud nuevamente. Dice que muchos se han introducido secretamente para espiar la libertad que Cristo ha dado. Amén. No es malo. No, ¿quién te dijo tu pastor? No, hombre, está loco. Tú no le hagas caso. Ponte poquito por aquí, poquito por acá, y no pasa nada. Ten cuidado, porque dice, hermano, que poco a poco la libertad que Cristo te ha dado te va a llevar a esclavitud por haber introducido secretamente falsos cristianos. Amén. Usted debe de tener cuidado. Todo debe de hacerse, todo juicio base bíblica, y no de acuerdo a caprichos ni perjuicios. Amén. Usted tiene que venir y decir, hermano, creo que yo tengo un tiempo mirándolo de esta manera, y la palabra del Señor nos dice en su palabra que usted debe caminar así, así, así. Usted no debe de molestar, hermano. Usted que tiene poquito miedo, usted nunca se moleste cuando un hermano, es que me gritó. No importa, usted escuche, tome lo bueno. Si le hablan y usted vive en santidad, denle la gloria al Señor, porque el Señor está hablando. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 1 al 13 nos describe, hermano, cómo Pablo juzgó a un fornicario, al hombre, a pesar de que estaba ausente, y dijo a la iglesia de Corinto que deberían juzgar a los que estaban adentro. Pablo no faltó a no juzgues para que no seas juzgado, ni juzgar al hombre, sino que todo se hizo de acuerdo a la palabra del Señor, y no a estar tan solo un juicio humano basado en sentimientos y actitudes. Una persona que es capaz de discernir entre el bien y el mal tiene por lo menos, hermano, dos signos de madurez espiritual. Usted tiene que tener madurez espiritual. Cuando usted le hablan de algo en su vida, no es para que usted se moleste o algo, no, es para que usted mire, hermano, que lo aman, que lo quieren, porque usted no quiere que usted se vaya al infierno. El alimento sólido, hermano, es para alcanzar la madurez. Hoy en día las personas que se molestan porque le hablamos de la verdad es porque viven realmente engañados bajo perjuicios, hermano, que no les permiten ver la luz del Evangelio. Y usted necesita ver no con sus ojos carnales, sino con sus ojos espirituales. Usted necesita ver con los ojos del Señor. Usted necesita ver con ojos espirituales. Cuando usted le pone atención a la palabra del Señor, hermano, Él le va a enseñar. Si que usted a algún hermano le diga, hermano, yo te he mirado descuidado, ya no eres el mismo,